Muy buenas, salserillos y salserillas. Bienvenidos una vez más a la Casa del Salseo, el lugar donde el drama televisivo se analiza, se comenta y sobre todo se destapa sin filtros. Porque lo que ocurrió anoche en la gala de Supervivientes Conexión Honduras fue una auténtica tormenta perfecta. Un abandono esperado, un discurso durísimo de Sandra Barneda que dejó a muchos con la boca abierta, y una bronca monumental entre Claudia Chacón y Gerard Arias, que volvió a encender un pasado que parecía enterrado desde la Isla de las Tentaciones. Sí, anoche hubo gritos, reproches, lágrimas y sobre todo hubo decisiones que pueden cambiar completamente el rumbo del reality. Así que salserillos y salserillas, preparaos porque lo que vais a escuchar hoy tiene mucha tela que cortar. Pero antes de empezar, os lanzo una pregunta directa. ¿Creéis que Alex Guita ha hecho bien abandonando el reality o debería de haber aguantado como otros concursantes? Os leo en comentarios, porque este tema va a dividir muchísimo la audiencia. Y ahora sí, vamos a empezar por el principio. Porque lo de anoche no fue un simple momento de debilidad, fue algo mucho más grande. La gala avanzaba con la tensión habitual del programa. En la playa las cosas ya estaban bastante caldeadas después de varios conflictos en los últimos días, pero nadie esperaba que uno de los concursantes decidiera poner fin a su aventura tan pronto. El protagonista de esta decisión fue Alex Guita. El entrenador personal llevaba varios días mostrando señales de desgaste emocional y físico, y finalmente ocurrió. Activó el protocolo de abandono, un mecanismo que en Supervivientes permite a los concursantes comunicar a la organización que ya no pueden continuar con la aventura. Pero claro, cuando eso ocurre la polémica está garantizada, porque estamos hablando de un programa considerado uno de los realities más duros de la televisión. Un formato donde los participantes saben perfectamente a lo que se enfrentan. Hambre, cansancio, convivencia extrema y presión mediática. Por eso, cuando alguien decide marcharse, la reacción suele ser contundente. Y anoche lo fue. Antes incluso de escuchar la decisión final de Guita, el debate en el plató ya estaba al rojo vivo. Los colaboradores comenzaron a opinar sobre la situación, y las posturas eran muy diferentes. Por ejemplo, Macoque defendió algo que muchos espectadores también piensan. Según ella, Alex Guita es un villano necesario dentro del programa, y explicó algo interesante. En los realities, muchas veces los personajes polémicos son los que mueven la trama, los que generan conflictos, los que provocan discusiones, los que hacen que la convivencia sea más intensa. Y por eso Macoque lanzó una reflexión muy clara. Si Alex se va, la dinámica del reality podría cambiar mucho, porque perderían a uno de los personajes que más juego estaba dando. Pero esa no fue la única opinión. Otra de las voces que se pronunció fue Yola Berrocal. Yola, que se posicionó claramente como defensora de Alex, lanzó un aviso que no pasó desapercibido. Según ella, si el concursante abandona ahora, podría arrepentirse mucho más adelante. Y esto es algo que ha ocurrido otras veces en los realities. Participantes que en un momento de debilidad deciden marcharse y luego, cuando ven el impacto mediático del programa, se dan cuenta de que quizá deberían haber aguantado un poco más. Porque Supervivientes no es cualquier programa, es uno de los escaparates televisivos más potentes, y marcharse demasiado pronto puede tener consecuencias mediáticas. Pero claro, no todos estaban de acuerdo. Quien no tuvo ningún problema en decir lo que pensaba fue Marta Peñate, y su comentario fue probablemente el más duro de toda la noche. Marta calificó la actitud de Guita como narcisista, una palabra muy fuerte. Según ella, en la historia del reality ha habido muchos concursantes que también han querido abandonar, pero finalmente han decidido quedarse y luchar. Recordó incluso casos de otros participantes que pasaron momentos muy complicados dentro del programa. Personas que estuvieron al límite, personas que pensaron en marcharse, pero que al final resistieron. Y esto abrió un debate muy interesante, porque muchos espectadores se preguntan lo mismo cada año. ¿Dónde está el límite entre el sufrimiento real y la falta de resistencia? Y aquí es donde entra en escena una de las figuras más importantes de la noche. En medio de todo este debate, la presentadora Sandra Barneda decidió intervenir, y lo hizo con un mensaje muy claro. Un mensaje que parecía dirigido no solo a Alex, sino a todos los futuros concursantes del reality. Barneda fue directa y sin rodeos. Dijo que a la organización no le gustan los abandonos, porque la esencia del programa es otra. La esencia es que sea el público quien decida quién se queda y quién se marcha, no que los concursantes abandonen por su cuenta. Pero la presentadora fue aún más lejos, y lanzó un aviso muy serio. Dijo algo que resonó con fuerza en el plató. Antes de entrar al programa hay un proceso. Los participantes negocian su participación, pasan pruebas médicas, aceptan las condiciones y saben perfectamente a lo que van.
Por eso, cuando alguien decide abandonar apenas unos días después de empezar, resulta muy difícil de entender. Fue un momento tenso, un momento en el que quedó claro que la organización no ve con buenos ojos este tipo de decisiones. Pero aún faltaba lo más importante, la respuesta definitiva de Alex Guita. La tensión se podía cortar con cuchillo. El silencio era absoluto. Sandra Barneda miró directamente al concursante y le hizo la pregunta clave, la pregunta que nadie quiere escuchar. ¿Quieres abandonar Supervivientes? En ese momento, todo quedó en pausa, y entonces llegó la respuesta. Alex Guita respiró hondo y dijo algo que dejó a muchos espectadores helados. Reconoció que su decisión suponía un sueño roto, pero aún así confirmó lo que muchos temían. Dijo claramente, abandono esta aventura, abandono Supervivientes. Y así en directo terminaba su paso por el reality. Un paso que había comenzado con muchas expectativas, pero que terminó mucho antes de lo que nadie imaginaba. Pero atención, salserillos y salserillas, porque lo que ocurrió después fue igual de explosivo, porque mientras unos hablaban de abandonos, en la Palapal la convivencia estaba a punto de estallar, y el epicentro del conflicto tenía dos nombres, Claudia y Gerard. Los espectadores pudieron ver en las imágenes uno de los conflictos más tensos de los últimos días, un enfrentamiento que venía gestándose desde hacía tiempo. Todo empezó tras una situación relacionada con las nominaciones y con Arantxa Lacunza. La tensión ya era evidente, pero el momento crítico llegó cuando Gerard decidió intervenir en medio de una discusión. Según él, lo hizo para intentar calmar la situación, pero lo que ocurrió fue justo lo contrario, porque Claudia Chacón reaccionó de forma explosiva. Le dijo algo muy directo, algo que dejó claro que su paciencia estaba completamente agotada. «Esto no va contigo, cállate». Un comentario que encendió todavía más la discusión y que marcó el inicio de una escalada de reproches. Durante la gala, cuando se comentaron las imágenes, Claudia volvió a demostrar lo mal que está la relación entre ambos. La concursante confesó algo muy claro. Dijo que ya no soporta a Gerard, que la saca de quicio, que no lo aguanta. Las palabras fueron contundentes y el tono todavía más. Los gritos empezaron a subir de volumen, hasta que tuvo que intervenir de nuevo Sandra. Al escuchar el tono de la discusión, Sandra Barneda decidió parar la situación. Pidió que bajaran los decibelios, recordó que debían tener respeto entre los compañeros y dejó claro algo muy importante. La única persona que puede mandar callar en ese momento es la presentadora. Fue un momento incómodo, pero necesario, porque la tensión estaba a punto de desbordarse completamente. Después llegó el turno de Gerard, y él tampoco se quedó callado. Según explicó, su intervención durante la discusión se produjo porque consideró que Claudia estaba faltando al respeto. Dijo que estaba gritándole a Arantxa y que por eso decidió intervenir. Pero su explicación fue todavía más contundente. Gerard aseguró que está cansado de que Claudia se haga la víctima. Una acusación muy seria, que volvió a encender el conflicto, porque en ese momento empezaron los reproches cruzados, y la tensión volvió a subir. En medio de todo este caos, Sandra Barneda lanzó una pregunta que sorprendió a todos. Una pregunta relacionada con el pasado entre ambos, porque no hay que olvidar que Gerard y Claudia vivieron una historia en la Isla de las Tentaciones. Así que la presentadora quiso saber algo, si todavía existía tensión sexual entre ellos. Y la respuesta fue inmediata y muy clara. Los dos dijeron que no, un no rotundo. Gerard incluso fue más allá. Dijo que si pudiera volver atrás, no habría vivido nada de lo que vivió con Claudia, porque no le gusta estar vinculado a alguien como ella. Y un comentario que dejó claro que las heridas entre ambos siguen muy abiertas. Y ahora os pregunto a vosotros, salserillos y salserillas, ¿creéis que esta bronca es solo por la convivencia? ¿O pensáis que todavía hay cuentas pendientes del pasado? Os leo en comentarios, porque este tema también promete dar guerra en redes. Lo que está claro es que Supervivientes apenas lleva unos días, y ya está lleno de conflictos, un abandono, discursos duros, enfrentamientos personales, y relaciones del pasado que vuelven a explotar en plena convivencia. Todo esto demuestra algo, que esta edición promete muchísima polémica, y que lo que hemos visto hasta ahora probablemente sea solo el principio. Antes de terminar, salserios y salserillas, os recuerdo algo muy importante. Si os gusta el salseo televisivo, si queréis estar al día de todas las polémicas de los realities, y si no queréis perderos ninguna bomba de Supervivientes, suscribíos ahora mismo al canal, dejad un buen like y activad la campanita, porque esto nos ayuda a seguir creciendo. Porque aquí, en la Casa del Salseo, analizamos todo lo que otros nos atreven a decir. Y ahora sí, me despido con una última pregunta que va a encender los comentarios. ¿Quién creéis que tiene razón en la bronca entre Claudia y Gerard? ¿Y creéis que Alex Guita debería haber aguantado más tiempo en la isla?
Dejad vuestra opinión porque este debate promete ser brutal. Y recordad, en los realities la verdad siempre acaba saliendo, pero el salseo siempre sale antes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!